El título octavo tiene 4 temas específicos que van a ser relaciones internacionales, va a ser el tema de las fronteras, va a ser el tema de la reivindicación marítima y el tema de la integración. Ya, entonces, son 4 temas, les vuelvo a repetir. Pero este primero vamos a ver, relaciones internacionales. El artículo es a partir del 255 para adelante. Vamos a ir un poquito en desorden, un poquito. Vamos a analizar un primer artículo y después vamos a retroceder hacia atrás, ¿ya? Entonces vamos con este tema de las relaciones internacionales. Van a ir tomando apuntes. Sucede que en el caso de las relaciones internacionales es igualito al tema de los derechos. ¿A qué me refiero? Hay 2 tipos de derechos, hemos dicho. Derechos primarios, fundamentales o derechos secundarios. En el caso de las relaciones internacionales, anótense, son tratados internacionales. Más concreto para ustedes, pueden anotarlo, son documentos que firma el Estado boliviano. Así anótenlo. Cuando hablamos de relaciones internacionales, estamos hablando de tratados internacionales. Estos tratados internacionales habían sido documentos que el Estado boliviano firma. Listo. Esa es la definición entonces de lo que vamos a entender como tratados internacionales, documentos que firma el Estado boliviano. Ahora, hay 2 tipos de tratados internacionales. Anótense el número 1, se llama tratados internacionales de derechos humanos. Otra vez les vuelvo a repetir, tratados internacionales de derechos humanos. Ese es el número 1, es el más importante. Vamos a explicarlo con un artículo, el artículo 256 de la Constitución. Los que tengan Constitución ahí al ladito me van siguiendo. Es un artículo que ya hemos mencionado anteriormente cuando estábamos revisando el tema del órgano ejecutivo. Fíjense, 256. Les vuelvo a repetir, se los leo todito. Dice, los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ojo, firmados, dice, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, y esto es lo más importante, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre esta Constitución. Eso está diciendo. Les explico el artículo 256. Lo que dice es que si Bolivia como Estado ha firmado documentos internacionales sobre el tema de derechos, puede ser derecho a la vida, derecho al agua, derecho a la energía, derecho a la vivienda, derechos varios, distintos, sobre derechos humanos, dice. Si Bolivia ha firmado esos tratados y tiene mejores derechos que los que están en la Constitución política, se debe obedecer, dice, a los tratados internacionales. Entonces, en otras palabras, los tratados internacionales pueden estar por encima de la Constitución política del Estado. Listo, compañeros. Eso es lo que significa el artículo 256. Hay tratados internacionales de derechos humanos, ojo, solo de derechos humanos, y estos pueden estar por encima de la Constitución misma. Vamos al número 2. ¿Cómo se llaman el segundo tipo de documentos? Tratados internacionales. Listo, nada más. Ese es el nombre del segundo tipo de documento. El primer documento hemos dicho, tratados internacionales de derechos humanos. Ahora el segundo dice, tratados internacionales. Nada más. Les voy dando ejemplos de lo que van a ser los tratados internacionales. En este segundo punto, trata temas, por ejemplo, de tratados comerciales, es decir, en otras palabras, sobre economía. Pueden ser tratados sobre educación. Fíjense, no trata nada de derechos humanos. Está hablando de educación, puede ser cambios institucionales entre universidades, puede ser entre incluso institutos militares policiales, como ya sabemos que existen.
También puede ser en el caso, dice, de algún tratado político, por ejemplo, de administración puede ser otro tipo de tratado de paz y amistad. Otro tratado puede ser de límites. Entonces, las fronteras se fijan justamente en esos tratados internacionales. Listo, ahí está. Esos son los tratados internacionales de los cuales se habla en este segundo punto. Fíjense, vamos a leer el artículo 255. Vamos atrás. Por eso les decía un poquito en desorden, vamos a ir. Vamos al 255, que está ahí al ladito los que tienen constitución. Dice lo siguiente: las relaciones internacionales y la negociación, suscripción y ratificación de los tratados internacionales responden a los fines del Estado en función de la soberanía y de los intereses del pueblo. Vamos a explicar también el artículo. ¿Qué está diciendo? Que cualquier tratado internacional que Bolivia firme tiene que estar de acuerdo, dice, a la soberanía del Estado y al interés del pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros los bolivianos tenemos que tratar de ganar en esos tratados internacionales. No consiste en tratar de perder, ya sea un tratado de comercio internacional, de economía, un tratado de educación, un tratado sobre límites, un tratado de fronteras, un tratado de paz y amistad, cualquiera sea este, tratamos siempre, dice, de tener más ganancias que pérdidas. Un ejemplito les doy, que seguramente está en investigaciones también. Se ha criticado mucho este detallito. El año, por decir, año 2010, 11, 12, 13, cuando el expresidente Evo Morales era presidente de Bolivia, se había firmado un tratado internacional de venta de gas con Brasil. Esta venta de gas, ¿qué es lo que nos daba? La posibilidad de sacar el gas, por decir, de Tarija, y todo el traslado desde Tarija hasta la frontera del Brasil lo pagaba Brasil. Fíjense, es un tratado internacional de comercio, pero ¿quién está ganando? Nosotros los bolivianos. Vamos a tener ganancias solamente porque el Brasil va a tener que pagar desde el pozo hasta la frontera de Bolivia. Ahora, en cambio, fíjense, si se hace un tratado internacional de venta de gas, pero que diga lo siguiente: desde Tarija, todo el traslado hasta la frontera con el Brasil lo tiene que pagar Bolivia. ¿Nos conviene o no nos conviene? De ninguna manera nos convendría a nosotros pagar todo el traslado desde Tarija hasta la frontera del Brasil. Y esa es una de las cosas que se ha mencionado el año 2020. Se dice que el gobierno de Yanine Áñez había desarrollado eso. ¿Será cierto o no será cierto? Estará en investigaciones. Se ha demostrado en televisión muchas veces que sí se había firmado ese contrato internacional en el cual nosotros estamos perdiendo mucho dinero. Ahí está. Eso es un ejemplito entonces de lo que son los tratados internacionales de comercio, por ejemplo. Todo tiene que estar a favor nuestro, dice. Listo. Ese es el primer tema del título número 8. Vamos al segundo punto. Fronteras. Fronteras. Vamos a ir especificando el artículo 262. Vamos a leer entonces el artículo 262. Espero que lo hayan encontrado. Listo, vamos a leer. Ahora sí, los que están postulando a la policía boliviana y a las Fuerzas Armadas, entonces van a ir anotando este detallito, ¿ya? Vamos con este artículo 262.
Dice, constituye zona de seguridad fronteriza los 50 kilómetros a partir de la línea de frontera. Vamos a analizar primeramente ese detalle. Les vuelvo a repetir. Constituye zona de seguridad fronteriza los 50 kilómetros a partir de la línea de frontera. Entonces, fíjense lo que estamos viendo ahí en la imagen. Toda esa línea imaginaria que nosotros tenemos en representación de lo que es Bolivia, esa es la línea de frontera. Ahora, lo que tenemos que hacer es contar 50 kilómetros, dice, al interior de Bolivia. Ojo, al interior de Bolivia. 50 kilómetros al interior. Y va a salir de esta manera, más o menos. Fíjense la imagen. 50 kilómetros. Toda esa línea oscura que están viendo, la frontera, y luego la otra línea en color azul, la delgadita línea, todo ese sector se llama zona de seguridad fronteriza. Son 50 kilómetros, les vuelvo a repetir. Y anótense, sáquenle capturita, pero vayan tomando nota. Ese sectorcito se llama zona de seguridad fronteriza. ¿Cuánto es? 50 kilómetros, les vuelvo a repetir. Esto es muy importante para los que están postulando a las Fuerzas Armadas. Tienen que saber que la frontera se cuida, todos sabemos que las Fuerzas Armadas cuidan las fronteras, pero ¿de qué manera? En ese sector de 50 kilómetros. Vamos a seguir leyendo el artículo 262. Dice, ninguna persona extranjera, individualmente o en sociedad o en grupo, dice, podrá adquirir propiedad en este espacio directa o indirectamente, ni poseer por ningún título aguas, suelo, ni subsuelo, excepto en el caso de necesidad estatal declarada por la ley expresa aprobada por 2/3 de la Asamblea Legislativa. Vamos a analizar eso entonces. ¿Qué está diciendo? Que en esos 50 kilómetros de zona de seguridad fronteriza está prohibido, y anótenlo, tomen nota, que algún extranjero sea dueño. Perdón, compañeros. Ahí está. Entonces, está prohibidísimo, dice, que algún extranjero tenga casas, o sea, tierras, es decir, tenga capacidad de tomar aguas en ese sector, ya sean ríos, sean manantiales, sean pozos, absolutamente nada. Está imposible de permitir que un extranjero tenga posesión de esos 50 kilómetros de zonas de seguridad fronteriza. La razón no lo dice la Constitución, pero se sobreentiende. La razón es que si habría una guerra internacional así hipotéticamente con algún país, pues la persona que vive en ese sector puede ser extranjero y justo del país con el que está peleándose Bolivia, y lamentablemente va a ayudar al ejército extranjero en vez de apoyarnos a nosotros. Entonces está clarito que ningún extranjero tenga que tener ningún espacio ahí. Ahora, ahí dice excepto en caso de necesidad estatal. Un ejemplo de necesidad estatal puede ser el caso de una negociación con Chile y Bolivia. Un ejemplo nada más. Pueden combatir el caso de las personas que están migrando, por decir, de Chile a Bolivia o de Bolivia a Chile, o el contrabando o las sustancias controladas. ¿Qué es lo que va a proponer Chile y Bolivia? Pues que se cree una aduana en territorio boliviano, es decir, que Chile tenga una aduana en Bolivia y viceversa, que Bolivia tenga una aduana en Chile. En ese caso, por necesidad estatal, sí se puede. Si la Asamblea Legislativa, los diputados senadores permiten que Chile tenga una oficina en el sector boliviano y Bolivia un sector, una oficina en el sector chileno, sí se puede. En ese caso sí es permitido, pero tiene que haber una ley, dice. Listo. Ahora sí, otro detalle más. Vamos a seguir leyendo el mismo artículo 262. Imagínense que hay una persona extranjera que no sabe las leyes bolivianas y se ha comprado un terreno justo en esos 50 kilómetros de zona de seguridad fronteriza. ¿Qué dice el artículo 262 al final?
La propiedad o la posesión afectadas en caso de incumplimiento de esta prohibición pasarán a beneficio del Estado sin ninguna indemnización. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Que si algún extranjero ha comprado tierras en ese sectorcito de los 50 kilómetros de zona de seguridad fronteriza, e imagínense, digamos que es un millonario y no conoce las leyes de Bolivia, se ha comprado, qué sé yo, 50 movilidades, ha colocado una mansión y tiene un jet particular incluso, la ley de Bolivia dice que se le va a quitar todo, sin ninguna indemnización. ¿Qué está diciendo? Que no le va a devolver ni un peso a la persona extranjera que haya incumplido esa ley. ¿Listo? Ahí está. Eso es lo más importante, entonces, en el caso de las fronteras. Para los que están postulando a las Fuerzas Armadas, subrayen el artículo 263. Vamos a leerlo. Dice, es deber fundamental de las Fuerzas Armadas la defensa, seguridad y control de las zonas de seguridad fronteriza. Las Fuerzas Armadas participarán en las políticas de desarrollo integral y sostenible de estas zonas y garantizarán su presencia física permanente en ellas. Entonces, si les preguntan dónde están las Fuerzas Armadas, pues no solamente vamos a decir en las fronteras, en los 50 kilómetros de zona de seguridad fronteriza, ahí están ubicados entonces las Fuerzas Armadas. Ese artículo no se van a olvidar los que están postulando a las Fuerzas Armadas. Artículo 263 de la Constitución. Vamos al tercer tema. El primero hemos dicho relaciones internacionales. El segundo, fronteras. Ahora, integración. En el caso de la integración, el artículo es el 265 y 266. Solamente son dos artículos. Vamos a leer el primero, que dice, el Estado promoverá, ojo, sobre los principios de una relación justa, equitativa y con reconocimiento de las asimetrías, las relaciones de integración social, política, cultural, económica, con los demás estados, naciones y pueblos del mundo y en particular promoverá la integración latinoamericana. Por eso el ejemplo está ahí. El ejemplo que estamos viendo en la integración es el Mercosur. Es un ejemplo simplemente, compañeros. Nosotros los bolivianos, como ya hemos visto, pertenecemos a la CELAC, a la OEA, a la UNASUR, a Naciones Unidas y a otros organismos, posiblemente en el futuro, están hablando mucho, con el BRICS. Entonces, fíjense, nosotros los bolivianos, dice, nos vamos a relacionar. La palabra integración significa unir. Entonces, nos vamos a relacionar con distintos tipos de países en el mundo entero. No estamos cerrados solamente con hablar con un grupo de países, sino con todos los países del mundo. Pero ¿qué dice? En particular va a promover la integración latinoamericana. Por eso Bolivia tiene tantos organismos internacionales dentro de lo que es el caso de América Latina. Vamos con el segundo punto. El mismo artículo 265, pero parágrafo 2 dice, el Estado fortalecerá la integración de sus naciones y pueblos indígenas, originario y campesino con los pueblos indígenas del mundo. Es otro tipo de integración, fíjense, el Estado va a tener que coadyuvar, dice, a que las culturas de Bolivia se relacionen de alguna forma con las culturas del mundo. Los náhuatl, por ejemplo, en el caso de, los náhuatl en el caso de México, o puede ser también con los pueblos indígenas de Estados Unidos, o de Perú, o de Ecuador, etc. Ahí está. Eso es entonces el caso de la integración. Vamos al tema número 4 y es el último de la segunda parte del título número 8. Como ven, reivindicación marítima.
Igual, solamente son 2 artículos, pero vamos a mencionar el más importante. Creo que nadie está postulando a la Armada Boliviana, pero de todos modos vamos a analizar un poquito eso, ¿ya? Artículo 267. Dice, el Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al Océano Pacífico y su espacio marítimo. Vamos a interpretar esa primera parte del artículo 267. Se van a memorizar, compañeros, el artículo 267, por si acaso les puedan preguntar algo de la reivindicación marítima para cualquiera de las fuerzas o para cualquiera de las instituciones. ¿Qué está diciendo? Que Bolivia no va a renunciar a su derecho a una salida al mar. Anótenlo, compañeros. Bolivia no va a renunciar a su derecho a una salida al mar. Artículo 267, les vuelvo a repetir, no se olviden para nada, Bolivia no va a renunciar al derecho a una salida al mar. Entonces, si les preguntan a ustedes qué es la reivindicación marítima, ustedes tienen que responder, es no renunciar al derecho a una salida al mar. Eso es reivindicación marítima. Vamos a leer el segundo parágrafo más. ¿Qué dice? La solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano. La segunda parte de la reivindicación tiene que ver con esto. ¿Cómo se va a solucionar, dice, el problema marítimo? A través de medios pacíficos. Anótense. Entonces, el tema de la reivindicación había sido, 1, no renunciar al derecho al mar. Número 2, había sido resolver el problema por medios pacíficos. Resolver el problema por medios pacíficos. Listo, ahí está. Eso van a responder, compañeros. Tal vez incluso en la entrevista les puedan preguntar, ¿qué es reivindicación marítima para ti? Pues ya saben, el derecho al mar. Y 2, resolver el tema de modo pacífico. Ojo, es imposible comenzar una guerra con el país vecino por el tema marítimo, porque dice por medios pacíficos. Y hemos visto el artículo número 10 de la Constitución, Bolivia es un estado pacifista. Uno de los deberes de los bolivianos en el artículo 108 es promover la paz. Hay muchos artículos que hablan sobre la paz. Vamos a leer el artículo 268 para alguno que quiera postular a la Armada. No sé si hay, creo que la vez que les pregunté me dijeron que no había nadie, pero por si acaso tal vez hay alguien que esté calladito ahí y quiere postular a esa área. ¿Qué dice el 268? El desarrollo de los intereses marítimos, está diciendo si Bolivia tuviera mar, fluviales, está diciendo ríos, y lacustres, está diciendo lagos, y de la marina mercante será prioridad del Estado. Y su administración, esto es lo importante, su administración y protección será ejercida por la Armada Boliviana de acuerdo con la ley. Ahí está, los que están postulando a la Armada, si es que hay alguien por ahí, son los que van a administrar y proteger todo lo que tenga que ver con el desarrollo marítimo de los ríos y de los lagos en Bolivia. Listo, compañeros. Así hemos terminado el título 8º de la Constitución Política del Estado. Hasta ahí, compañeros, ¿alguna pregunta? Mira, de golpe creo que 5 se han escapado. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta que tengan hasta ahí, compañeros? ¿O todo está entendible? Me estoy refiriendo a la primera y segunda parte de la Constitución. Ya está, Kelvin, el único que ha entendido, creo.